Te quiero a las 10 en AM750. 10 horas 8 minutos, 26 grados 5 la temperatura. Le damos la bienvenida a Augusto Costa, secretario de Comercio de la Nación. Bienvenido, Augusto, ¿cómo va? Gracias por atender. ¿Te puedo tutear o te tengo que decir señor secretario de Comercio? No, me parece que puedo dejar de lado la formalidad y me puedes tutear. ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. No hay por qué. Augusto, hay varias cosas para tocar, pero básicamente el inicio de la idea de charlar con vos tenía que ver con próximamente tener al servicio de todos nosotros un sistema de conciliación en donde los consumidores podemos tener un arbitraje gratuito para dirimir conflictos ante reclamos varios de como consumidores, qué sé yo, desde una garantía que no funcione hasta un servicio que prometieron y que no cumplen. ¿Es así? Así es, y no solo próximamente, Federica, sino que ya está vigente desde el día lunes pasado. Lo que nosotros denominamos el nuevo sistema de consumo protegido, que básicamente, como vos decías, lo que permite es facilitar y agilizar muchísimo los reclamos cuando una empresa de un bien o un servicio no cumple con lo pactado o el consumidor entiende que no se respetaron lo que son los contratos o lo que se había prometido a la hora de la compra, ¿no? Entonces, hasta ahora nosotros teníamos como consumidores y seguramente todos los oyentes lo experimentaron a lo largo de su vida, muchos problemas para cuando una empresa no le genera al consumidor la respuesta que uno necesita. Había muchas limitaciones para poder avanzar con el reclamo, porque hasta ahora había una justicia que no estaba preparada para las cuestiones relacionadas con las relaciones de consumo, y este sistema que está vigente desde el lunes lo que permite es que cuando una empresa no responde, porque todos nosotros nos dejaron colgados ahí en los centros de atención al cliente con la musiquita, o estamos ahí en los locales de las empresas esperando respuestas que nunca llegan, ¿no? Entonces, a partir de ahora, cuando una empresa no actúa como corresponde, el consumidor muy fácilmente puede presentar el reclamo y, como os decía Federica, de una forma gratuita, sin que haga falta ningún abogado. Se va a establecer una audiencia de conciliación obligatoria para la empresa con el consumidor a partir de lo que es este sistema de consumo protegido. Y prometen que va a ser rápido, además, Augusto, que ese es otro detalle también, porque en general uno se mete en unos despelotes que es a 2 años, 3 años, 5 años, y te agobia ya la situación y la abandonás solo por larga. Totalmente, y eso tiene que ver con la desigualdad que hay entre un consumidor y una empresa, ¿no? Que uno se enfrenta con la organización para una relación de consumo y la empresa desincentiva cualquier reclamo, porque cuando uno después tiene que ir a la justicia tardan años. Con este sistema uno presenta el reclamo, en el plazo de 15 días tiene una audiencia de conciliación con la empresa, y nosotros creemos que el 80% de los reclamos se van a solucionar en esa audiencia, ¿no? ¿Cuáles son en general la mayoría de los reclamos que ustedes saben que existen? ¿En qué orden? Mira, históricamente acá en la Oficina de Defensa del Consumidor el ranking lo encabezó el servicio de telefonía celular móvil. Lo imaginé. Y telefonía fija también en general, y después todo lo que tiene que ver con cable e internet, electrodomésticos, también automotores y bancos, ¿no? Y cualquier incumplimiento en general con bienes de uso cotidiano como electrodomésticos, que digo que son los reclamos más habituales. Y esto se comprueba con los primeros datos que estamos teniendo del nuevo sistema, que le cuento a la gente cómo funciona, ¿no? Para que lo tenga claro. A través de la página web consumoprotegido.gov.ar, el consumidor crea un usuario y, una vez registrado, ya puede presentar los reclamos ante situaciones de consumo que no se cumplieron, ¿no? O ante incumplimientos por parte de las empresas. El primer día, que fue el lunes, se inscribieron 2.300 consumidores y hubo más de 1.500 reclamos, ¿no? Justamente por incumplimientos, que el año pasado en la Oficina de Defensa del Consumidor en todo el año hubo 2.300 reclamos. Wow. Así que fíjense cómo en un día prácticamente estamos alcanzando todos los reclamos que hicieron el año pasado, porque hasta ahora, como veníamos charlando, no había incentivos para que uno pueda avanzar con los reclamos, porque uno se desmotivaba, ¿no? Porque la falta de resolución era así. Entonces, y casualmente no tan casualmente, los rubros en los cuales presentaron estos reclamos son
telefonía móvil 20% de los reclamos, telefonía fija 8%, servicio de cable internet 7%, electrodomésticos 6%, es decir, los rubros donde claramente los consumidores estamos más desprotegidos, y ahora a partir de este sistema vamos a estar mucho más cuidados. Estamos charlando con Augusto Costa, secretario de Comercio. Augusto, te la pregunto al revés, ¿qué servicios no están incluidos? ¿Sobre qué yo no puedo reclamar? No, es un sistema muy amplio, porque toda relación de consumo tiene la posibilidad de hacerse el reclamo con este sistema, ¿sí? ¿Me incluye Edenor, por ejemplo? Se me ocurren estas porque son los que están como en conflicto eterno. Sí, bueno, ahí se puede hacer reclamo, pero eso tiene, regímenes específicos, pero básicamente lo que hay que hacer es cualquier situación de consumo donde uno se vea, como digo, víctima de un abuso, un incumplimiento, puede ser reclamada, y en todo caso después se asesorará al consumidor sobre cómo seguir. Augusto, ¿qué tal? Sofía Carán, buen día. ¿Qué tal, Sofía? Buen día. ¿Qué va a pasar con las causas que están hoy en los juzgados comerciales? Porque recuerdo el año pasado, cuando surgió la nueva ley de consumidores, que lo que nos decían en los juzgados era ojalá salga, ojalá funcione, porque estamos abarrotados de causas que son denuncias de consumidores contra empresas. Sí, y además, como mencionaba antes, la justicia comercial no es una justicia especializada en relaciones de consumo. Pero digo, esto realmente, ¿cuándo va a empezar a aliviar? ¿Qué va a pasar con las causas que están en curso ahí? Es que, bueno, lo que ya está en curso se continúa, digamos, y de hecho uno de los requisitos para poder hacer un reclamo en el nuevo sistema es que no se esté haciendo un reclamo en otro tipo de instancia, ¿no? Pero nuestra idea es que a partir de que esté este sistema funcionando, los reclamos por cuestión de consumo van a pasar por el nuevo sistema de consumo protegido. ¿Y qué pasa porque lo que vos preguntás tiene más que ver con la cuestión de justicia? Esta es una audiencia de conciliación obligatoria, pero ¿qué pasa si no me pongo de acuerdo con la empresa en la audiencia? ¿No? Por ejemplo, yo digo, me vendieron este celular. En las de ahora. En las de ahora se empieza ahora. Claro. O sea, ¿qué pasa si me vendieron un celular que yo digo que me lo vendieron fallado? Viene la empresa a la audiencia de conciliación y dice, no, yo lo vendí bien. Uno presenta documentación, todo, pero no nos ponemos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, entonces el consumidor va a tener la posibilidad, según el monto del reclamo, que este sistema funciona hasta 55 salarios mínimos, que son más o menos 260.000 pesos, es decir, son para relaciones de consumo que lo que uno está reclamando es hasta 260.000 pesos. Uno tiene dos posibilidades: ir a hacer una presentación ante la Secretaría de Comercio en una instancia administrativa, eso siempre que sea hasta 15 salarios, o después, si no se puso de acuerdo con la empresa en la audiencia, ir a la justicia del consumidor, que es un nuevo fuero judicial que todavía está en proceso de crearse y que va a reemplazar lo que es la justicia comercial que actualmente interviene en estos casos. Obviamente todos sabrán que crear un nuevo fuero que intervenga en estas cuestiones, que cuando un consumidor presenta algún reclamo, implica crear los juzgados, hacer los concursos de los jueces, lleva un tiempo, ¿no? Entonces, nosotros estamos avanzando en ese proceso junto con la Secretaría de Justicia para que este sistema de la nueva justicia del consumidor esté vigente lo más rápido posible, pero va a llevar un tiempo. Mientras eso no ocurra, si en las audiencias no hay ningún tipo de solución, o el consumidor puede ir a la justicia tal como venía hasta ahora, pero estamos en proceso de crear, como decía, tanto el fuero judicial del consumidor como la justicia administrativa en la Secretaría de Comercio. Detalles para tener en cuenta para poder acceder a consumo protegido y que el reclamo para la gente que nos escuche se lleve adelante de forma eficiente. Primer punto tiene que ser uno, ¿no? Es el titular, el que hizo la compra a nombre de quien se hizo la transacción. Exacto, ¿no es cierto? Tiene que ser mayor de 18 años y ser titular del reclamo, es decir, uno puede reclamar por un tercero. Bien, Clara. Perdón, ¿qué pasa si yo quiero ir con mi abogado? Podés ir tranquilamente con tu abogado, pero lo que es importante es que no es necesario. Bien. O sea, si vos te deja tranquilo de ir con tu abogado, vas, pero en la audiencia de conciliación, ¿quiénes van a estar? El consumidor, un conciliador, que básicamente es un mediador capacitado para desarrollar estas audiencias de conciliación en materia de consumo, y la empresa. Si uno además necesita asesoramiento legal, también va a ser posible gratuitamente solicitarlo en la Secretaría de Comercio.
donde nosotros vamos a poder facilitar asesoría legal en caso de que sea necesario, pero como digo, no es necesario, es gratuito para todos los consumidores, y si uno quiere ir con su abogado, tranquilamente puede hacerlo, pero el titular del reclamo tiene que ser el consumidor. Como dije antes, mayor de 18 años, hasta 260.000 pesos, que son 55 salarios mínimos, y no tener el mismo reclamo ingresado en el sistema, ¿no? Y además hay una línea telefónica, ¿verdad?, para poder radicar las denuncias, ¿o es para informarse el 0800, Augusto? El 0800 es para informarse. Bien. Y ahí también, en todo caso, se lo va a asesorar al consumidor. Pero también sabemos que hay ciertos sectores de la población que no tienen una relación muy fluida con la tecnología, digamos, sí, a ¿no? pleno. Y para eso, ¿qué hicimos? Fue firmar un convenio con la Secretaría de Justicia para que los 19 centros de justicia que tiene la Secretaría en la Ciudad de Buenos Aires, que son centros de acceso a la justicia, donde uno puede ir y solicitar asesoría legal, que ahí también haya asesoramiento en materia de consumo para que se puedan hacer los reclamos ahí, es decir, va a haber personal y funcionarios especializados en el sistema para que va un consumidor ahí y ahí nomás cargan el reclamo, con lo cual uno puede ir presencialmente a estos centros de atención a la justicia para aquellos que no quieran hacerlo a través de internet. Pero lo que tiene que quedar claro es que, por ejemplo, yo estoy en un local y estoy teniendo un problema y no se me está respondiendo, y yo desde el celular puedo hacer el reclamo directamente en el sistema, ¿no? Me encantó. Entonces ahí se acabó la discusión, listo, no me lo querés responder, vamos a ir a una audiencia y el consumidor va a estar mucho más protegido. Y nuestra expectativa, Federica y Sofía, es que también la propia conducta de la empresa cambie, ¿no? Porque ahora el incentivo de muchas empresas es a no responder a los consumidores, porque igual dicen, bueno, igual muchos no van a hacer la denuncia, no pasa nada, así le van sacando plata del bolsillo a la gente, y ahora la empresa va a tener que cumplir mejor con lo que promete y con lo que tiene que vender, porque el consumidor va a estar mucho más protegido. Entonces no solo esperamos más reclamos, sino que haya menos conflicto, porque las empresas van a tener ya claramente que comportarse mejor. Augusto, ¿te puedo hacer un picadito de coyuntura? Con algunos temas que está caliente la cosa, está interesante, sobre todo ahí en la Secretaría. A ver, ¿van a estar ustedes trabajando en concreto con la Federación Agraria para las exenciones o la devolución del dinero de las retenciones a las exportaciones, no es así? Sí, nosotros venimos teniendo una serie de reuniones con la Federación Agraria, sobre todo para discutir la problemática específica de lo que son los pequeños agricultores, los pequeños productores agrícolas, que tienen una problemática completamente distinta a lo que son los grandes pools de siembra o los capitales más concentrados del campo, ¿no? Entonces, a partir de todo ese trabajo se llegó al anuncio que hicieron la presidenta y el ministro de Economía esta semana de la creación de un fondo para distribuir entre los productores de los 4 principales cultivos pampeanos, que son maíz, soja, trigo y girasol, de hasta 700 toneladas, que son realmente los pequeños productores que, como decía el otro día el ministro, son alrededor de 45.000, 46.000 productores, pero que solo explican el 10% de la producción, ¿no? Hay el resto de los productores, que son el 20%, 25% de los productores, explican el casi 80-90% de la producción. Es decir, ahí vemos la concentración que hay en el campo, como también la situación internacional de caída de los precios afectó mucho a los pequeños productores, y nosotros, a partir de ese trabajo, se estableció este fondo. Ahora, a partir de ahora, simplemente lo que tienen que hacer los productores es registrarse en el registro creado tal fin en la Secretaría de Comercio para, mediante una declaración jurada, acceder al beneficio. Ya está en marcha, digamos. Eso va a estar en marcha desde la semana que viene, el registro, y el primer pago va a ser el 15 de abril. Y nosotros seguimos, por supuesto, trabajando en una agenda amplia de temas con la Federación Agraria, y nuestro objetivo es que todos los pequeños productores puedan acceder al beneficio, y para eso vamos a trabajar en la difusión y en lo que tiene que ver con el asesoramiento. ¿Se acuerdan al principio del año pasado que a partir de lo que fue un proceso especulativo y mucha expectativa de evaluación o de mega devaluación, ¿no? Que después efectivamente hubo un aumento del tipo de cambio al 20%, que después impactó en precios, y todo ese proceso que lamentablemente para nosotros no tenía una base en los fundamentos de la economía, sino era prácticamente una cuestión política y de
intento de generar incertidumbre. Bueno, ahora estamos con una tendencia que lo van demostrando los diferentes indicadores de que la variación de precios se va desacelerando, lo dicen los indicadores oficiales, pero también si uno sigue las estadísticas de las consultoras truchas estas que se creen que tienen capacidad de medir un fenómeno tan complejo como la inflación, también estamos viendo una desaceleración en los precios. Entonces, más allá del caso puntual que ustedes mencionaban, lo que me parece que es un dato y es importante tenerlo en cuenta es que estamos, me parece, con una perspectiva de que vamos a tener cada vez una mayor estabilidad en materia de precios. ¿Cuál es la expectativa, el porcentaje que creen de inflación para este año? Y si nosotros proyectamos lo que está pasando en este primer bimestre y lo que son los relevamientos que estamos haciendo ahora y las expectativas que tenemos, porque acá cuando uno analiza cómo se van a mover los precios tiene que tomar muchos factores. Uno es la cuestión de las variables macroeconómicas, ¿no? Si hay estabilidad del tipo de cambio, si los precios internacionales de los commodities y del petróleo, por ejemplo, tienen una perspectiva de mantenerse estables o incluso en algunos casos a la baja, si la política de tarifas que aplica el gobierno es consistente con objetivos también de evolución de precios, y vemos que las expectativas también están mejorando mucho, nosotros creemos que vamos a estar en condiciones de cumplir con lo que se presupuestó el año pasado al momento de elevar la ley de presupuesto al Congreso, que es una tasa de inflación para este año entre el 15 y 6%, que vemos que es posible alcanzar. Obviamente después hay factores que pueden aparecer, que hagan que esa proyección cambie, pero nosotros no vemos motivos para que eso ocurra. Muchísimas gracias por charlar con nosotros, Augusto. Bueno, les agradezco mucho, buenos días y bueno, charlaremos en otro momento. Dale, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Igualmente, chau, chau. Augusto Costa, secretario de Comercio, el pretexto es el lanzamiento del sistema de consumo protegido, ya comenzó, como bien lo escuchabas de su propia boca este lunes. Te recuerdo las líneas de teléfono que te orienten. La línea de teléfonos es un 0800-666-1518. 0800-666-1518. La página, si sos de los que se manejan bien con la compu, es consumo protegido, todo junto, .gov.ar, consumoprotegido.gov.ar. Allí ingresás tu reclamo. Te recuerdo que vos tenés que haber sido el que efectuó la compra, el titular de esa transacción para poder llevar adelante el reclamo. 200 conciliadores han sido designados para poder terminar de forma amigable la cuestión sin llegar a algo tan engorroso como el segundo o el tercer paso que te relataba el secretario de Comercio. Un conciliador hace eso, justamente concilia ambas partes, llegan a un acuerdo antes de tener que ir a un conflicto legal. Todos nos sentimos desprotegidos en algún momento, abusados en algún momento ante situaciones de reclamarle a quién, que no te den bolilla. Indefenso, ¿no? Absolutamente. Bueno, este espacio ojalá resuelva esta